Continuamos entonces estimando las cuentas faltantes del estado de resultados. El interés lo puedo proyectar a pesar de que el valor que me va a aparecer en los siguientes periodos es 0. De todas maneras, en tanto proyectemos el valor de la deuda, esta cifra va a aparecer con sus valores correctos, ¿sí? Calculamos el impuesto lo calculamos sobre el último pago histórico, ese 33% negativo, como lo tenemos ahí, entonces es la utilidad antes de impuestos por ese menos 33%, el que fijamos. Como ya está negativo, lo dejamos con ese signo. Tenemos ya entonces el impuesto, calculamos el interés minoritario, lo hemos calculado en este caso sobre la utilidad antes de impuestos, que es en esencia la utilidad que no nos pertenece. Entonces es esta utilidad antes de impuestos multiplicada por este factor negativo, también fijo, y tenemos entonces ya la utilidad después de impuestos una vez hemos incorporado el impuesto y el interés minoritario. Calculamos los dividendos son sobre la utilidad del periodo anterior multiplicados por el 58.5 F4, también sigue con el signo negativo. Es importante ver, por ejemplo, que estamos calculando un promedio de dividendos de los últimos 3 años. Vemos que Walmart de manera consistente entrega casi el 60% de sus utilidades, lo cual es consistente con una empresa que tiene pues un crecimiento ya limitado dado el gran volumen que tiene. Entonces pues esto es razonable. Calculamos simplemente como referencia el cambio en las utilidades retenidas, que sería igual a la utilidad del periodo anterior, menos el pago de dividendos. Este sería el ajuste en utilidades retenidas de nuestro modelo. Si nosotros fuéramos a ver la diferencia entre este valor y este valor, con seguridad nos daría este valor. Entonces, muy bien, ya tenemos el PIG construido. Podemos proceder a construir ya el flujo de efectivo. En este flujo de efectivo lo que tenemos es el efectivo de operación, el de inversión y el de financiación, no totalizados, sino un poco más abajo, para facilidad de proyección. Ya tenemos todas las cuentas, entonces de la operación arrancamos con la utilidad después de impuestos. Le sumamos la depreciación, puesto que está restándose cambiamos el signo. Luego viene el cambio en el capital de trabajo del activo, cuentas por cobrar. Las del inventario siguen, como están pegadas y tienen la misma estructura, las copiamos. Y las de las cuentas por pagar son crecientes, por lo tanto un crecimiento de la cuenta por pagar me genera un ingreso efectivo, entonces ya no le ponemos el signo negativo, ya tenemos todas las cuentas de la operación. Procedemos con las cuentas de el activo fijo, arrancando por los otros activos de largo plazo, este valor menos el anterior, anteponiéndole el signo negativo. Y para el activo fijo bruto o el CAPEX, utilizamos el activo fijo neto menos el activo fijo neto del periodo anterior, pero como no tenemos acceso al activo fijo bruto, para corregir esto simplemente le sumamos la depreciación y ya obtenemos el gasto de capital. Fíjense que el impacto de la depreciación en realidad se anula en el flujo de efectivo porque la sumamos por acá y la estamos restando por acá. Entonces finalmente, si no tuviéramos acceso a la depreciación, de todas maneras podríamos calcular el flujo de efectivo indirecto. Entonces copiamos estos valores hasta los siguientes periodos. Control C, Control FX, ya los tenemos proyectados. Ahora vamos a proyectar la deuda. La deuda va a crecer
vamos a tener aquí es un crecimiento de la deuda. Vamos a asumir que la deuda crece en un 2%, el capital social, que se comporta igual, va a crecer al 0. Entonces, básicamente vamos a hacer que la deuda dependa del periodo anterior, el crecimiento de la deuda, de la deuda del periodo anterior por este 2% que fijamos, F4. Por supuesto, como no hemos proyectado la deuda, los siguientes periodos, una vez lo hagamos, me van a dar 0, pero una vez proyectemos la deuda con estos valores, ya vamos a encontrar que estos valores tienen sentido. En el caso del capital social, operamos de la misma manera, nos vamos al capital social último y lo proyectamos con este crecimiento. ¿Sí? De nuevo nos da 0, en este caso pues porque hemos considerado un crecimiento de 0 para el capital social, que es lo usual en estos procesos de valoración, no se considera pues una emisión de capital. Entonces ya tenemos el capital social proyectado, los crecimientos. Vamos a calcular entonces cómo procedería la deuda. Entonces la deuda sería el valor del periodo anterior más ese crecimiento. Entonces inmediatamente nos aparece, noten, el crecimiento del siguiente periodo y así procedemos entonces con la deuda. Inmediatamente nos aparecen los valores que tienen sentido. Lo mismo funciona para el capital social. En este caso el capital social no va a cambiar. Entonces ya hemos proyectado, excepto el efectivo, todas las cuentas del balance, todas las cuentas del PIG, y nos quedan faltando, para estimar el flujo efectivo en forma correcta, el cambio en el interés minoritario del equity, que como es un pasivo, simplemente es la diferencia entre un periodo y el otro. Y nos queda además agregar el dividendo, que ya está calculado y además tiene el signo correcto. Una vez incorporemos el dividendo en nuestro flujo de efectivo, podemos ya este delta de efectivo sumárselo al efectivo del periodo anterior, y si todo está bien calculado, el balance se va a ajustar automáticamente. Ese es el propósito de esta modelación. Fíjense, ya el balance está ajustado perfectamente. Y una vez proyecte estos valores, encontramos que el balance está correcto, tenemos el PIG correcto, tenemos el flujo de efectivo correcto, con lo que ya estamos tranquilos. Este pues es una tautología, puesto porque estamos viendo cómo es el efectivo de este periodo, del cambio en efectivo, y por supuesto el efectivo del periodo se afecta por este valor. Entonces pues nos da lo mismo. Pero con esto ya hemos terminado la proyección de los estados financieros. Vamos a hacer una pequeña revisión. Voy a verificar acá si he proyectado estos valores con el crecimiento correcto. Me voy a ir al anterior, S de Monte Carlo, S-Mon, y verifico que esté usando el crecimiento correcto de los ingresos. No, estaba sospechando eso, entonces por error lo proyecté con los ingresos, entonces voy a proyectar con los egresos este valor. Lo corrijo hasta acá. Esto da una diferencia mínima, pero ya con esto pues estamos siendo completamente consistentes. No ha cambiado para nada en forma significativa. Entonces ahora ya podemos calcular el flujo de caja libre. Lo vamos a hacer calculando de manera alternativa el capital invertido usando los activos y el capital de trabajo, o por el lado del financiamiento. Y luego calcularemos el incremento en este capital invertido, el NOPAT para estudiar el flujo de caja libre, y estudiar también de forma alternativa o encontrar de forma alternativa este flujo de caja libre. Vamos a verificar. Entonces, calculemos el capital de trabajo neto operativo.
serían las cuentas operativas azules, cuentas por cobrar, más inventario, menos cuentas por pagar. Nos daba un valor negativo y los activos fijos son los otros activos de largo plazo, los activos fijos netos, y le restamos el interés minoritario, porque recuerden que en estos estados financieros hemos inflado los activos en esta proporción al considerar activos que no son totalmente de la compañía. Entonces, con estos valores ya podemos proyectar nuestro capital invertido o capital operativo neto total. Podemos comprobar que este valor es idéntico si calculamos la deuda menos el efectivo más el patrimonio. Eso es una ecuación matemática, por lo que debería ser exactamente igual. Lo acabamos de comprobar que son iguales, ¿sí? Seguimos cumpliendo la ecuación contable de activos iguales pasivo y a patrimonio. Procedemos a calcular la diferencia en el capital de trabajo, en los activos de largo plazo. La suma de esos dos valores es el cambio en el capital invertido. Vemos que en vez de demandar capital, la operación de Walmart le genera capital, lo cual es muy positivo. Estimamos entonces la tasa de impuestos efectivo, pues seguramente nos va a dar 33.5 porque ese fue el dato que usamos para la proyección. Simplemente va a ser este valor dividido la utilidad antes de impuestos. Correcto, copiamos este valor hasta el final. Calculamos el NOPAT, lo vamos a calcular de dos formas alternativas. Vamos a utilizar la utilidad operativa, a la que le sumamos los ingresos o egresos netos no operativos. Vamos a asumir que a pesar de que son no operativos, hacen parte de la operación. Eso lo calculamos después de impuestos. Y además le restamos el interés minoritario, porque ahí en esos valores que hemos calculado, de alguna forma estamos incorporando una utilidad que no es nuestra, entonces también la debemos corregir. Le restamos el interés minoritario, como ya tiene el signo negativo en la ecuación lo sumamos y tenemos ya un flujo de caja libre, un NOPAT estimado. Entonces ya fíjense que estamos viendo un NOPAT muy estable. Vamos a calcular, ya tenemos los datos para calcular el flujo de caja libre, porque es el NOPAT menos el cambio en el capital de trabajo, que es negativo, o sea que termina sumando, y este es nuestro flujo de caja libre. Entonces ya tenemos el flujo de caja libre. Podemos proceder a estimar, digamos, el NOPAT de forma alternativa, una forma más sencilla, que es simplemente a la utilidad después de impuestos. Le sumamos los intereses. En este caso, como están negativos, se los restamos. Perdón. Vamos a volverlo a calcular. Más el interés. Ahora sí. El interés. Tengo que cambiarle el signo. Menos el interés. Que como está aquí negativo. Por 1 menos la tasa de impuestos. Como la tasa de impuestos está negativa, pues por eso le pongo el signo positivo. Esta tasa de impuestos está aquí. Y ya con esto puedo calcular el NOPAT, que es idéntico a la forma en que lo había calculado previamente, como lo ven. Con esto tengo confianza de que he estimado bien la utilidad operativa después de impuestos. Y vamos a calcular de forma alternativa el flujo de caja libre. Primero vamos a estimar los totales del flujo efectivo, la suma del efectivo de la operación,